Chicos, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo más. Y hoy toca un vídeo de estos que os gustan, de un día en mi dieta, porque oficialmente hemos arrancado la definición, ya hemos acabado el volumen, ya arrancamos por fin la etapa de pérdida de grasa, que ya iba siendo hora, que ya estaba demasiado tapado y demasiado saturado de tanta comida, y ya por fin hemos empezado. Por eso quería hoy enseñaros cómo empiezo la definición, la cantidad de calorías y macronutrientes con los que empiezo. Como veis en pantalla tenemos el objetivo de 2500 calorías, 140 gramos de proteína, 270-280 gramos de hidratos y unos 80-85 gramos de grasas. Empezamos con un déficit relativamente moderado, porque al final vengo del volumen y tengo el sistema bastante saturado de comida, así que con un ligero déficit y aumentando los pasos, que ya estamos en los 10.000 cada día sin excepción, el peso ya empezará a caer y el porcentaje graso empezará a caer. Así que vamos a por esta definición. Comida número 1, pre-entrenamiento. Como estáis viendo, no varía mucho de lo que soléis ver. Tenemos 70 gramos de copos de avena, tenemos 20 gramos de miel, 30 gramos de nueces y 40 gramos de proteína en polvo. Una comida simple, una comida sencilla, una comida básica, a la vez bastante eficiente para antes de entrenar, con el azúcar de la miel para el chute de energía, la proteína de absorción rápida para una buena síntesis proteica, y en términos generales una comida bastante completa para antes de entrenar. Normalmente después de esto me espero unos 30-45 minutos, me preparo y nos vamos directamente al gimnasio. Así que vamos a por este primer día de la definición, que tengo bastantes ganas. Bueno, chavales, ya tenemos la segunda comida del día preparada, la comida post-entrenamiento, que como veis se trata de 160 gramos de pasta, 120 gramos de lomo adobado, 150 gramos de judías verdes hervidas y 10 mililitros de aceite de oliva por encima, con un poco de sal y de pimienta. Una comida sencilla, una comida simple, que no requiere de mucha complicación. Al final ya sabéis que yo, una de las cosas que intento siempre en mi alimentación y lo que intento predicar y enseñaros a vosotros es que la comida no tiene por qué ser necesariamente compleja, simplemente tiene que gustaros y que sea simple y que se acomode a vuestros hábitos, a vuestras preferencias y a vuestra agenda, y justamente eso es lo que yo os intento enseñar a vosotros, ¿vale? Como veis, metemos también bastante verdura, porque es una de las mejores maneras de aumentar el volumen de comida del plato sin necesariamente disparar las calorías, que esto es una de las estrategias clásicas de la etapa de definición, de la etapa de pérdida de grasa, para saciarnos y no disparar necesariamente los niveles de hambre y los niveles de apetito, y poquito más. Es una comida muy simple, con fuentes de cada macronutriente y totalmente completa y balanceada. Después de comer vamos a comentar un poco el cómo distribuyo los macronutrientes en la etapa de definición: grasas, proteínas, hidratos, cómo hago el cálculo de calorías, cómo fijo mi déficit y cómo lo hago todo, y el por qué, para que así también vosotros podáis aplicarlo y que también el vídeo sea un poquito más didáctico, ¿no? Y que saquéis algo en claro del vídeo. Pero primero vamos a comer y me estoy muriendo de hambre después de entrenar, después lo comentamos. Vale, chicos, quiero aprovechar este pequeño hueco que tengo ahora entre reuniones y asesorías y de todo para explicaros un poco cómo planeo yo la etapa de definición en términos de nutrición. El tema de las calorías, el tema del déficit y cómo marco yo los macronutrientes. Entonces, lo tenéis ahora mismo en pantalla. El primer paso que tenemos que hacer es calcular las necesidades de calorías de mantenimiento del día. ¿Por qué? Porque necesitamos ese número para, a partir de ahí, fijar el déficit. Si ya venís de una etapa de ganancia de masa muscular o simplemente de, por el motivo que sea, contar calorías y contar macros, ya sabéis más o menos aproximadamente cuál es vuestro mantenimiento. Pero si no, es tan fácil como meternos en internet y buscar la famosa fórmula de Harris-Benedict, que es una de las más comunes y de las más famosas para calcular necesidades de calorías. Se trata de una fórmula matemática que tiene en cuenta la altura, el peso, el sexo y la edad y el nivel de actividad, para así hacer un cálculo aproximado de cuántas calorías puede necesitar tu cuerpo en un día para mantenerse tal y como está. Lo que os digo, meted en internet fórmula de Harris-Benedict o directamente podéis meter calculadora de calorías, que os saldrán ya páginas web con calculadora
para que vosotros metáis los datos y que automáticamente os lo calcule y listo, que al final la mayoría de estas páginas web se basan justamente en esta fórmula, en la versión más actualizada de esta fórmula. En cualquier caso, fórmula de Harris-Benedict para determinar la cantidad de calorías exactas de mantenimiento. A partir de ahí, una vez tenemos ese número, tenemos el TDEE. El TDEE es el gasto calórico total diario, es decir, como os digo, la cantidad de calorías que vosotros necesitáis consumir para quedaros tal y como estáis. Ni ganar peso, ni perder peso, simplemente quedaros como estáis. Por lo tanto, a partir de ahí, como nuestro objetivo es la pérdida de grasa, necesitamos reducirlo. ¿Cuánto hay que reducirlo? Yo suelo recomendar aproximadamente el 15%, entre el 10 al 15% o incluso un poquito más si queréis hacerlo un poquito más agresivos. Pero entre el 10 o al 15% suele ser bastante común y lo recomendable. Al final, pensad lo siguiente: vuestros niveles de calorías de mantenimiento son 2.700 calorías. Si lo reducís un 10%, quiere decir que estaréis consumiendo 270 calorías menos, es decir, estaréis en un déficit de 270. Si os metéis en un 15%, eso sería un déficit de unas 400 y pico calorías. O si no, directamente podéis utilizar la famosa regla del déficit de 500 calorías al día, porque eso al final lo que nos va a determinar que es que perdamos aproximadamente unos 2 kilos al mes, que es un buen ritmo de pérdida de grasa. Pero no obstante, del 10 al 15% es un buen punto de partida si sois bastante principiantes o si queréis utilizar una estrategia un poquito más conservadora para ver cómo responde vuestro cuerpo. Pero a partir de ahí ya tenemos la cantidad exacta de calorías que nosotros necesitamos consumir cada día para perder grasa. Ahora pasamos al segundo paso, que es los macronutrientes: proteínas, hidratos y grasas. Proteínas. Hay una corriente ahora en las redes sociales no del abuso de proteína, pero que realmente se recomienda consumir mucha más proteína de la que realmente es necesaria, en el caso de naturales. Yo no me meto en atletas con química. Entonces, para el común de los mortales y para la mayoría de vosotros, para el 99,9% de vosotros que me estáis viendo, de 1,2 a 1,7, 8 si queréis, gramos de proteína por kilogramo de peso corporal es más que suficiente. No hace falta consumir 2,5, no hace falta consumir 3, que a veces veo barbaridades por internet. De 1,2 a 1,8, si no queréis volveros locos, vuestro peso corporal lo multiplicáis por 1,5, justo en la mitad. Grasas de entre 0,8 a 1,2, diría, gramos de grasas por kilogramo de peso corporal. En el caso de las chicas, quizás tendéis al umbral un poquito más alto, al 1,1, 1,2, porque al final a nivel hormonal pues las grasas os van a beneficiar más. Pero en cualquier caso, de 0,8 a 1,2 gramos de grasa por kilogramo de peso corporal. Y el resto, hidratos de carbono. ¿Cómo calculamos la cantidad exacta de gramos de hidratos de carbono? Tan fácil como, teniendo en cuenta que un gramo de proteína tiene 4 calorías y un gramo de grasa tiene 9 calorías, cogemos nuestros gramos de proteína y los multiplicamos por 4. Cogemos nuestros gramos de grasa, los multiplicamos por 9. Sumamos las calorías. Y con ese resultado ya vemos cuántas calorías nos quedan hasta llegar al objetivo de calorías del día. Ahora lo único que tenemos que hacer es coger esa cantidad de calorías sobrante y dividirla por 4, porque cada gramo de hidratos de carbono tiene 4 calorías. ¡Pum! Ya lo tenéis, ya tenéis vuestras necesidades de calorías del día, vuestros gramos de proteína, vuestros gramos de hidratos y vuestros gramos de grasa. Evidentemente, esto es el papel y esto es la teoría, y ahora lo que necesitáis hacer es ponerlo en práctica, ver qué es lo que sucede y ajustaros en función de lo que vaya sucediendo. Pero es un buen punto de partida para iniciar la definición, para iniciar esta primera fase de la etapa de pérdida de grasa y ver qué tal responde vuestro cuerpo, qué tal responde vuestro nivel de rendimiento y vuestros niveles de energía en el gimnasio, y en función de lo que vaya sucediendo, ir ajustando e ir apretando. Bueno, señores, acabamos de entrar por la puerta, son ahora mismo las 9:10 de la noche, ya hemos llegado a casa. Vamos a ponernos a hacer la cena, que me muero de hambre desde la 1 del mediodía que hemos comido. Bueno, señores, ya tenemos la cena, por fin, son las 10 menos cuarto de la noche y tenemos la última comida del día. Solo 3 comidas hoy, que ahora vamos a comentar, pero la cena como tal tenemos 110 gramos de arroz, peso en seco, evidentemente, 150 gramos de contramuslo de pollo, 2 huevos duros, champiñones, tomates cherry, 10 mililitros de aceite de oliva, sal y pimienta. Fácil, simple, sabroso y sencillo. Con esto ya daríamos por terminado los macros de hoy, que si no estoy mal de memoria son unos 2.500 calorías, 144-45 de proteína, unos 285 de hidratos y 80 de grasa. Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. 3 comidas al día, simples, copiosas, bastante sencillas de preparar, porque al final lo que os digo siempre, chicos, tenéis que
desarrollar un plan de alimentación que no solo os ayude a conseguir el objetivo que tengáis, que eso es evidentemente lo fundamental, pero también un plan al que os podáis adherir a largo plazo, porque al final tanto la pérdida de grasa como la ganancia de masa muscular, y en especial la ganancia de masa muscular, son cosas que requieren de su tiempo, requieren de paciencia y requieren de un periodo de tiempo lo más seguro, más largo de lo que vosotros inicialmente consideráis. Y el hacer comidas a las que os podéis adherir porque os gustan, porque no os cansáis de ellas, va a ser fundamental para que podáis aguantar lo suficiente como para conseguir el objetivo que os propongáis, tanto de uno como de otro. Tema del hambre. Ahora mismo estoy en un punto en el que quiero pasar hambre. Estoy en un punto, ya sé que la gente con carácter general rehuye de la sensación de hambre, la sensación del estómago vacío en la etapa de definición. Pensad primero que yo vengo del volumen como tal, entonces a mí el pasar hambre no me importa, nunca me ha importado en términos generales, pero ahora que vengo del volumen, pues aún menos todavía, porque estoy saturado de comer, entonces el tener esa sensación de hambre incluso hasta me gusta. Que esto ya son cosas que esto quizás va un poquito en contra de lo que se dice siempre en las redes sociales, y incluso yo a veces, incluso de lo que yo a veces os digo, pero al final yo sabéis que soy sincero. Al final, en la etapa de definición hay estrategias para reducir el nivel de hambre, como alimentos menos poco densos calóricamente hablando, verduras, agua, refrescos cero y todo este tipo de cosas. Pero al final, a mí me gusta la sensación de hambre, porque me recuerda que estoy vivo, me mantiene alerta. Al final, el hambre no es más que uno de los instintos más primitivos del cuerpo, más primitivo del ser humano. Esa sensación de hambre que tenían nuestros ancestros para ir a cazar y recolectar comida y satisfacer esa necesidad básica. A mí el pasar hambre, en definición, hasta cierto punto, evidentemente, me gusta. Me gusta porque me recuerda lo que estoy haciendo, me mantiene alerta, me mantiene centrado y me mantiene enfocado. Pensad que yo llevo muchos años en esto, y al final sé que mucha gente evita la sensación de hambre por el no picar de más, no comer de más, no caer fuera de la alimentación. Y eso al 99% de vosotros os tenéis que aplicar eso, justamente eso. El evitar la sensación de hambre para que así no caigáis fuera de vuestra planificación de comidas. Yo, que llevo ya muchos años en esto, no porque me crea mejor que nadie, sino porque llevo muchos años en esto, por mucha hambre que tenga, salvo que me esté muriendo de hambre, pero entendedme, en una definición normal y corriente que no me estoy preparando para competir, por mucha hambre que tenga, yo me tomo un vaso de agua, me jodo y se ha acabado, y me aguanto el hambre, y no hay Dios que me haga picar fuera de mi alimentación. Son muchos años de experiencia, son muchos años de definiciones, de volúmenes, etcétera. Entonces, el llegar a ese punto cuesta tiempo. Por eso digo que a la mayoría de vosotros aplicad lo que se os recomienda siempre. Alimentos poco densos calóricamente hablando, verduras, ensaladas, refresco cero y todo esto, que cosas que yo también os recomiendo. Pero también os quiero enseñar la otra cara de la moneda. Y también os quiero enseñar el comportamiento mío después de tantos años haciendo esto. Al final, muchas veces en las redes sociales, cuando vemos a creadores de contenido que se dedican a esto y que llevan muchos años y demás, intentamos copiar lo que ellos hacen y quizás, pero no vemos que detrás de eso hay muchos años de experiencia y muchos años de prueba y error que quizás nosotros no llevamos. Entonces, cuidado con el copiar las cosas que vemos en las redes. Yo os doy las dos perspectivas, os digo lo que yo hago y por qué, y os digo lo que os recomiendo a vosotros y por qué. Entonces, yo soy sincero y soy honesto. Me gusta pasar hambre hasta cierto punto porque me mantiene alerta, me mantiene espabilado y me mantiene centrado. Insisto, esto es ahora. Cuando lleve 2 meses o 3 y esté cansado de pasar hambre, pues seguramente os diga lo contrario. Pero yo os enseño todas las caras y os enseño todas las fases. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. No os doy mala chapa, que ahora sí que sí. Tengo hambre. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Espero que os haya servido lo que os he explicado antes del tema de las calorías, los macros y todo. Como digo siempre, cualquier duda, cualquier pregunta, lo que sea, comentario, queja, cumplido, lo que queráis, a los comentarios, que estaré más que encantado de leeros y de responderos. No olvidéis uniros a la familia si todavía no lo habéis hecho. Muchísimas gracias si lo hacéis. Y nos vemos en la próxima.